Buenos días, Patricia. Un gusto Buenos días. conocerte. Nos informamos un montón de ti y sinceramente es un honor entrevistarte. Hemos visto tu trabajo, en lo que te especializas y es admirable. En esta oportunidad vamos a hablar de tu obra Efigie, que fue nuestra obra encargada en este caso, y a base de esto te vamos a hacer algunas preguntas. Claro. Primero, me gustaría empezar por el origen de la pieza. Usted menciona que todo parte del acto uno de la escena 5 cuando Lady Macbeth lee la carta e invoca a los espíritus para que la despojen de su condición femenina. Ahí viene la frase Unsex me, asumiendo con ello una decisión fundamental de suspender su identidad de género para inscribirse en un orden simbólico patriarcal. La pregunta es, Yo leí la obra en el colegio en inglés y es una de las historias, digamos, mm, que siempre me ha gustado, que siempre me ha impactado, me ha gustado verla en el cine, verla en el teatro, ver como que un poco seguirla. Y a lo largo de la vida he visto como que muchas veces utilizaba a Lady Macbeth como este arquetipo de la arpía, de la mujer calculadora, o sea, cuando alguien o hay un personaje que tiene algunas características, dicen, ah, es una Lady Macbeth, ¿no? Cuando Lucho nos invita a exponer, nos da una serie, me imagino que les ha dicho, y yo estoy muy acostumbrada a lo largo de los años de trabajar con él, y es un poco mi estilo curatorial también, que es que nos dio como un montón de referencias y un montón de puntos de partida para el tema. Entonces nos dio 5 películas, 7 ensayos feministas, 5 análisis de la obra, el texto original en inglés, el texto original en español, ¿no? Y al mismo tiempo la libertad de no usar ninguna de esas fuentes o usarlas. Entonces, en mi caso, eh, sabía bien de qué quería hablar. No era, no, y había visto bueno, creo que varios se han inspirado en la película de Cohen, de los hermanos Cohen, bueno, de Joel Cohen, y que es definitivamente mi versión favorita, pero yo no quería referenciar la versión de nadie. Leí algunos de los análisis acerca del personaje desde un punto de vista eh, feminista, digamos, post-Me Too, y de alguna manera solamente como referencia para algunas ideas, pero tampoco quería irme hacia hacer digamos, un statement de género, no. No era mi intención hacer una obra que fuera nada más que una reflexión muy personal acerca de la condición de ser mujer en una relación, que se vuelve en realidad una declaración sobre ser mujer, punto, de esta mujer que se encuentra en la situación de tener como pareja a un hombre inútil. Y no inútil en todo, porque en realidad Macbeth demuestra o sea, una ternura y un amor hacia su rey, un cuidado hacia ella, pero también una inocencia acerca de las circunstancias que le tocan, ¿no? Una inocencia no de tonto, sino una inocencia de no entender la real carga de la profecía que las brujas dicen. Él solamente se regocija porque, hey, voy a ser rey. Yeah. Y es como, entonces, a ella le da migraña desde el momento que recibe la carta. O sea, es como empieza con que ella le manda la carta y le dice, yo seré rey, tú serás reina. Y las brujas nos han dicho esto, y regocíjate, ¿no? Mi amor, porque, no, eso es lo que ha pasado. Y ella en el instante que lee dice, dice, no, no, a ti te faltan ciertas cualidades para poder hacer lo que vamos a tener que hacer para que esta profecía suceda. Y esto no va a suceder si esto está en tus manos. Y ella toma una decisión en ese momento, ¿no? Y toma una decisión de transformación, una decisión de ser otra cosa, ¿no? Eso otro. Entonces hay lecturas en las cuales
habla acerca de la masculinización de Lady Macbeth. O sea, es el momento en el que dicen, no puedo ser mujer, tengo que actuar como hombre. Pero no es tengo que actuar como hombre, porque el hombre no está actuando de una manera, o sea, no es ser lo otro, sino es ser otra cosa, ¿no? Y si esa otra cosa Shakespeare da a entender, o sea, lo podemos ver desde ahora diciendo, pero ¿por qué? Si las mujeres somos fuertes, ya, pero, ok, pero eso no es lo que está diciendo Shakespeare, o sea, Shakespeare lo que está diciendo es, voy a tener que negar todas las cosas que me hacen humana para poder matar al rey, ¿no? Tengo que convertirme en un arma. Y para hacer un arma tengo que ser fría y tengo que tener filo y tengo que no tener alma y no tener leche en el busto, ni sangre en las venas y ni sangre en el útero y toda posibilidad de maternidad, de amor maternal, ¿no? Porque dice, sacadme la leche, o sea, llenadme el pecho de leche ponzoñosa y que la sangre deje mi cuerpo. Y lo que está diciendo es, tengo que no ser fértil, no tener instinto de vida, ser solamente una especie de ejecutor, ¿no? Una especie de persona sin, no sin sentimientos, pero voy a tener que tomar el lugar del destino y para eso no puedo sentir eh, piedad, amor, y todas las cosas que me definen como mujer, ¿no? Shakespeare lo asocia con cosas que tienen que ver con la sexualidad, con el género, con la maternidad, que no esté equivocado, pero digamos, lo convierte en un arquetipo, ¿no? La convierte en una mujer que decide no serlo o, digamos, negarlo para poder ser poderosa. Pero en realidad no es, hay un punto de ambición, pero en realidad su ambición no es por ella, es por los dos. El problema aquí es que ella niega todo lo que la hace ella para poder cumplir la profecía de la ambición del poder. Y una vez que consigue ese poder para los dos, no para él, a ella la descarta, ¿no? O sea, una vez que consigue aquello por lo cual se ha sacrificado, esa situación nueva, ese reino, no la incluye. Y lentamente en la obra el personaje desaparece. Pierde completamente fuerza, pierde completamente posición. Lo único que ves es este espectro que camina por el palacio luchando por quitarse la sangre de las manos, por lavarse la sangre de las manos, muerta de culpa, sin poder dormir. Y lo único que hace es esta mancha, pero ya nadie le presta atención, es como la loca, ¿no? Y ni siquiera Shakespeare le da el honor de morir en escena, ¿no? Simplemente te dan a entender que termina matándose o bueno, simplemente ya no importa porque ahora es asunto de Macbeth, ¿no? Y entonces hay varias cosas, no sé cómo explicarles, hay un montón de cosas que se me cruzan para crear la pieza con esta idea que les digo, ¿no? Y que tiene que ver con la materialidad de la pieza, pero también tiene que ver con lo simbólico del material, pero también tiene que ver con la figura misma, ¿no? Con la idea de la efigie. Un tema. Soy bien old school en ese sentido. O sea, cuando nosotros salimos de la escuela, porque claro, todos hemos estudiado medianamente juntos, nos conocemos de la escuela, todos somos alumnos de Lucho, algo que hacíamos muchísimo y que ya no veo tanto ahora es que teníamos colectivas en las cuales nos daban un brief, ¿no? Mira, como todos los invitamos a hablar sobre yo no sé, la rosa, por te estoy inventando algo, ¿no? Y cada uno se iba por su lado y pensaba en todas las formas en las que uno podía interpretar la rosa. Alguien agarraba un poema y lo interpretaba, el otro hacía una escultura de una rosa, el otro usaba rosas de pétalos, no sé qué. Entonces eran como ejercicios de libertad temática. O sea, te dan un tema, pero en verdad podías hacer lo que quisieras. Y yo trabajo muchísimo con mi trabajo, o sea, mi obra, tiene que ver con un tema, un solo tema, pero con materialidades muy distintas. O sea, cada pieza que hago es completamente diferente a la otra en su materialidad. O sea, a mí no puedes decirme que soy pintora o escultora o fotógrafa o nada, porque en verdad nada de eso me interesa. A mí me interesa el concepto, me interesa la idea, pero tampoco es que sea un artista conceptual. O sea, no te voy a hacer una instalación con un vaso y una escalera, porque no es mi estilo. Pero para mí es importante
una sola cosa, que es mi eterna búsqueda por qué significa la identidad y qué significa la búsqueda y la definición de la identidad. Desde mi primer trabajo, desde mi primera muestra individual, que fue inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, siempre he trabajado con la narrativa o el storytelling de una mujer que busca saber quién es. Y lo era Alicia con la caída al mundo de las maravillas y ahí el surgimiento, el viaje del héroe, ¿no? Es como la repetida historia del viaje del héroe. Entonces, con la mujer de Belloc era la creación de este ser totémico que era una mujer con cabeza de cuervo. Y en el paciente 779 la idea era una mujer que se despertaba y no tenía memoria. Y cómo definir quién es uno cuando no tienes memoria. Cómo saber cuál es tu identidad cuando las cosas qué te define quién eres. No era un cuestionamiento sobre si eran los recuerdos o era el instinto. Em, Me gusta crear mitologías sobre mitologías y reinterpretarlas y crear algo nuevo. Me gusta trabajar con texto, el texto literal, o sea, no me gusta ser literal, pero me gusta ser literaria. Entonces, cuando Lucho me dice, quiero hacer esto, quiero inspirarme en Lady Macbeth, para mí no fue ni sorpresa, porque 100% el tema es 100% Lucho, le interesa muchísimo la historia de estos arquetipos femeninos fuertes, siempre desde artistas, mujeres, pintoras, cuadros, todo, así que no me sorprendió. Más bien dije, porque es como todavía no he ido hacia Shakespeare, no lo miro de reojo, pero nunca. Entonces fue como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, yo no soy un artista, yo digo, no soy un artista comercial en el sentido que no soy un artista de taller. Yo no tengo un cuerpo de trabajo gigante, yo trabajo por proyectos hace mucho tiempo que yo no le pido a mi trabajo que me mantenga. Yo soy curadora y soy gestora cultural y docente y trabajo en el Mali hace 10 años y tengo suerte de tener un trabajo que amo y que me apasiona. Ser artista es lo que soy y no es mi chamba. Entonces, cuando Lucho me llamó hace un año, me dijo, vas a tener tiempo con tu bebé y la chamba, y me quedé pensando, dije, si no puedo hacer una obra en un año, entonces estoy en problemas, ¿no? Pero literalmente me tomó un año, me tomó 6 meses pensarlo. Para mí tiene que tener sentido todo acá. Tengo bitácoras y investigué en collage y no sé qué. Hasta que tiene sentido 100% acá, recién me pongo a hacerlo. Entonces me puse realmente a trabajarlo en Año Nuevo, enero, y los últimos 2 meses antes de la inauguración ya me pasé como Penélope todas las noches, porque llegaba de trabajar, dormía acá y de ahí como que prendía la luz, sacaba la máquina de coser y me ponía a hacer la escultura. Entonces ha sido un trabajo em, que me ha hecho repensar el personaje. Sabía qué quería hacer, no sabía cómo, y más ha sido una experimentación de cómo darle vida, o sea, cómo crearla, más que el tema. Yo sabía exactamente qué quería decir. Mi pieza no es Lady Macbeth, es una efigie de Lady Macbeth. Es lo que queda, porque se llama efigie o la metamorfosis de Lady Macbeth. Entonces, es, imagínate un animal que ha cambiado de piel, o una serpiente que ha dejado esta especie de piel blanca ya, digamos, sin vida detrás, o un escarabajo, es un exoesqueleto. No es ella, en realidad. Es en lo que ella se transforma. O sea, todo lo que era ella lo ha negado, ¿no? No tiene brazos, por ejemplo. Ayer en la visita guiada me preguntaban, pero si no tiene brazos, le estás quitando a la mujer la habilidad de hacer algo. Le digo, o no, en absoluto, es que no es ella. Toda su decisión, todo lo que hace ocurre en su cabeza. Esto es una representación. Una efigie no es un maniquí ni es una escultura representativa. Una efigie es, o más bien dicho, sí representativa en el sentido de que no figurativa, sino representativa. Em, no quería, ella se está protegiendo. La pieza es una armadura, pero también como les digo, no es como una armadura, pero es algo orgánico. Es como si ella se hubiera transformado, como, como si se hubiera em, transformado en algo y ella es el arma. Ella no necesita una mano
que diga voy a hacer, porque en el momento que yo le hiciera brazos o manos, ya se volvía un maniquí de un vestido de algo, y no es eso, ¿no? Es mantiene el cuerpo, mantiene la forma de cuerpo, mantiene la forma de un vestido, pero no es realmente, no te lo puedes poner, no puedes ver, no puedes hacer nada, ¿no? Se está, al mismo tiempo que se está convirtiendo en esta, digamos, guerrera o esta asesina, también está perdiendo control del resto de su vida. Entonces, hay un trading ahí, ¿no? Está canjeando la habilidad de ser por la habilidad de ser otra cosa. Entonces, niega una cosa para convertirse en otra, ¿no? Miro para allá porque, espérate, te voy a enseñar. Entonces, este fue mi primer ensayo sobre las formas. O sea, como en funcionará hacer la forma de digamos, esta especie de armadura, eh, hacer el pecho, cómo será cómo hago los hombros, ¿no? Cómo trabajar, digamos, volúmenes diferentes. Entonces, ese es mi bebé, literal, mi bebita. No, yo creo que no tendría por qué haberme, o sea, la limitación, todo material tiene una limitación. O sea, si yo hubiera querido pintar, probablemente hubiera tenido un montón más de limitaciones de lo que he tenido ahorita. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el material? Yo quería que la carta la transforme y quería que el papel, el texto en el papel, fuera el gatillo transformador. Tal vez he visto demasiada fantasía, demasiado anime ni nada, pero en mi cabeza, que no es lo que quiero que la pieza sea, pero en mi cabeza es el papel en digamos, el texto de él, el que la consume, ¿no? El que de alguna manera se apodera de su cabeza de esto es lo que las brujas han dicho y esto es en blanco y negro, y yo tengo que hacer un statement y yo tengo que hacer una declaración a los espíritus y se vuelve un discurso, una apelación, ¿no? O sea, arrancadme todo vestigio de bondad y llenadme de la más espantosa crueldad de pies a cabeza, ¿no? Eso es la traducción, o sea, no es, o sea, unsex me now, no es ay, conviérteme en alguien duro, no, eso, o sea, literalmente es un grito de Dios, no, eso no vamos a lograr hacer esto a menos que yo sacrifique algo, ¿no? O sea, tú no vas a sacrificar nada, tú crees que esto va a ocurrir. Además, Macbeth de frente es como, pero no, pero Duncan, mi rey, o sea, él siente amor por su rey, él siente un gran remordimiento aún antes de que esto suceda. Ella no. ¿No? Entonces, pensé en varias cosas y dije, voy a trabajar en papel, pero puedo hacer una armadura de papel que no parezca pues, un gran origami, o sea, que se vuelva una cuestión anecdótica. No, y no mantiene la firmeza que yo quería, esa cosa medio orgánica que yo quería que trabajara. Entonces, pensando, dije, ya, y si lo hago en pelón, el pelón es el nombre, digamos, que se le conoce a la entretela. Entonces, mientras averiguaba y compraba como un par de metros para hacer estas pruebas, mientras lo hacía, se volvió una cuestión como muy manual, muy de costurero, de agarrar el alfiler, de doblar, de agarrar mi cuchilla, ¿no? Y además me pasaron un montón de otras cosas por la cabeza personales, ¿no? Porque yo perdí a mi mamá hace un año, mi mamá cosía su ropa, yo tengo la máquina de coser, mi mamá me enseñó a coser en la máquina de coser, pero no la saco hace, no sé, pues 15 años. Entonces era, ¿dónde está la máquina de coser? Buscando la máquina de coser, buscando el alfiletero de mi mamá. Entonces había una cuestión muy femenina que no era intencional en el trabajo. O sea, no era, oh, voy a coser algo y voy a hacer un comentario sobre la labor femenina. No, para nada fue eso, pero se fue impregnando en el asunto. Y entonces hablando de la materialidad, ¿por qué la entretela se volvió tan importante? Y es porque la entretela es un material muy humilde y muy calladito, pero es hermoso, es sintético, es una aglomeración de fibras sintéticas, no es un tejido en sí mismo, es como podría ser el trupán o el papel, en el sentido de que es un montón de cola con un montón de fibras, es casi como un fieltro, pero es súper sintético, no tiene nada de algodón, nada. Es más, o sea, al cortarlo con láser olía horrible a llanta quemada. Entonces, pero ¿cuál es la gracia del pelón? Primero,
es muy noble, es muy bonito, tiene como una especie de brillo nacarado cuando lo pones a la luz, pero no se usa para nada que muestre su propia naturaleza, se usa escondido, se usa entre otras telas para darle firmeza, sobre todo a los ternos y los trajes de hombre. Entonces me pareció muy interesante trabajar con un material que normalmente está ahí para darle firmeza a la forma en la que se presenta lo masculino y no en sí misma como una tela o en sí misma para mostrarse y mostrar que es fuerte, que es flexible, que es súper adaptable, que es em, cá- cálida dentro de lo frío, que es el blanco, un blanco puro, puro, puro frío. Hay pelitos, parece como piel. Entonces, me pareció importante, no es algo que el público tenga que entender, no está en el texto, no, cuando hago la vista guiada les doy pedazos de pelón para que los toquen y les digo, ¿no? O sea, este material, o sea, ella está ahí y hace todo esto para que él quede bien, ¿no? O sea, para que el terno arme bonito, para que el cuello de la camisa esté armado, porque esto es lo que está dentro, es lo que le da la solidez. Entonces, cuando entendí que ese era el material, ya todo fue muchísimo más fácil, ¿no? Pero investigué un montón sobre cómo se arman las armaduras, cómo podía hacer que el casco porque se cierra y se abre. En la práctica no, pero digamos, sí está, tiene toda una estructura dentro. No quería, no sé si la han visto en persona, pero no quería, no quería que se vieran costuras, no encuentras costuras, no hay costuras en la pieza. Todo está agarrado en el interior por pequeños imanes, pero las piezas en sí, todas las placas, están unidas con unos cintillos de plástico que cuando tú compras las medias, siempre hay como un cintillo de plástico que une dos medias que son súper insoportable, que es una pequeña H de plástico. Compré la pistolita y compré 500 de estos, que es plástico transparente, blanco transparente. Entonces, eso es lo que va agarrando todo. Entonces, en realidad, si tú levantas un poquito, puedes ver por ahí un pedacito de plástico que es lo que todo lo agarra, ¿no? Entonces, todo está hecho de segmentos. El- la armadura que forma el hombro es una, la otra también, el casco se saca, la pechera también se saca. Para mí era importantísimo que no perdiera esta cosa, que no fuera solo una armadura, sino que perdiera el hecho de que la armadura es ella, o sea, es orgánica. Entonces ahí es donde entran em, los alfileres. Para mí era importante pensar en el corazón y en la pérdida de sangre, porque o sea, da a entender que lo que quiere es que el cuerpo se desangre, digamos, del útero, ¿no? Que le quite el vientre, la sangre y todo. Pero para mí era muy importante pensar que más que el género era la vida, o sea, ella no quería sentir que su corazón no sintiera, por lo tanto también el útero, etcétera. Pero es el corazón el que bombea la sangre. Pero les quiero enseñar mi bitácora, se ve, ¿no? Más o menos. ¿Se ve? Sí, Ya, yo trabajo todo con cuadernos. Hay una canción de David Bowie que se llama Heroes y empieza con una frase que dice I will be king and you will be queen. Y, y es un poco lo que él le dice en la carta, ¿no? Lo de que Macbeth le dice en la carta, ¿no? Y, y de alguna manera en mi cabeza dije, eso no lo está diciendo Macbeth, no lo está diciendo ella. Entonces era como, I will be queen and you will be king. Pero en realidad ella no se was nada, ¿no? O sea, al final de cuentas ni siquiera figuró en el asunto. Entonces, digamos, yo empecé pensando en otros referentes que me asociaban a eso, ¿no? Porque acá dice, no, I will be king and you will be queen, pero acá lo cambio, ¿no? I will be queen and you will be king. Y de ahí empecé como que a pensar, ese es Frances McDormand como Lady Macbeth en la película de Joel Cohen, que me parece a mí, primero, ella es fabulosa, pero también me parece que eso era una de las representaciones más interesantes, porque esta capa que tiene de alguna manera le inmoviliza el uso de los brazos realmente, entonces tiene toda la
la fortaleza, su actuación, pero al mismo tiempo está como o sea, la elección del vestuario era como muy específica, ¿no? Entonces ahí es donde yo pongo, o sea, entra Lady Macbeth leyendo una carta. Esa es la descripción de escena del acto, ¿no? O sea, la primera vez que la ves a ella, tiene la carta en la mano. Entonces, para mí eso era como muy importante. Entonces, mi reflexión era, llega una carta con la noticia de las brujas y ella toma esta decisión, ¿no? Em, eh, eh, serás además lo que te han pronosticado, pero a pesar de ello, dudo de tu naturaleza. Está demasiado dominada por la dulzura de la afabilidad humana para que te dejes seguir la senda más corta. Tú querrías ser grande, alientas esta ambición, pero careces del instinto de maldad que debe acompañarla. En otras palabras, tienes la ambición política de poder, pero no tienes la suficiente maldad para pertenecer a esto, ¿no? Entonces, ella decide responderle, y cuando le responde le dicen, ¿no? Ven, date prisa por llegar a mí, pero no porque te extraño, ¿no? Sino le dice, date prisa por venir a llegar a mí, que vierta yo mis bríos en tus oídos, o sea, déjame manipularte, ¿no? Que vierta yo mis bríos en tus oídos y aleje con el ímpetu de mis palabras todo lo que te separa del áureo círculo con el que el destino y la ayuda sobrenatural quieren coronarte. Entonces, en otras palabras, déjame que yo te saque todo lo que todas las dudas que tienes, ya que te han dicho las brujas que esto va a hacer, yo te voy a ayudar. Entonces, ahí es donde empecé a pensar en ella, primero como, como transmisor de un mensaje, pero también de sus propias palabras. Entonces quería ver si la trabajaba como un velo. Entonces estaba buscando, por ejemplo, esta es una artista iraní que se llama Shirin Neshat y ella trabaja mucho con el texto sobre su rostro, diferentes trabajos con velo, eso es bordado sobre un rostro. Después estas imágenes eh, eduardianas de mármol, de las maravillosos que son esos trabajos de mármol de mujeres con el velo en la cara, ¿no? Y pensaba, o sea, ella está como detrás de una celosía, como hablando, ¿no? Como detrás de un velo. También pensaba en las brujas de Duna, que están siempre con la cabeza detrás de un velo, ¿no? Y de ahí pensaba en su transformación. Entonces ella dice, venid, venid a mí, y ella es una parte de las que ella pide, ¿no? Genios, protervos, espíritus de muerte y destrucción, dotad de robustez viril mi mano, y al cuerpo afeminado fuerzas dad, al corazón coraje sobrehumano, y llenad mis venas de horrible crueldad. No es un pedido fácil, ¿no? Lo que está diciendo, transfórmame en esa otra cosa, que ni siquiera es transfórmame en lo masculino, sino es transfórmame en algo que no sienta, ¿no? Entonces ahí es donde empecé a pensar, ya, ok, la carta, el texto, papel, armadura. Entonces empecé a buscar como que ejemplos de gente que había hecho como que esculturas de origami, ¿no? En ese caso armaduras samurái, como ejercicios de origami. Y no era exactamente lo que quería porque el papel me di cuenta que empecé a probar, ¿no? Empecé a probar y digo, no, no es el papel, se arruga, se marca, ya no tiene arrugas, ¿no? Ya se transforma en este ser, ¿no? Entonces ahí pongo, ¿no? Estoy recién leyéndolo después de un año, pero dice, es como si la carta fuera cubriéndola y creando la armadura hoja por hoja. Es una armadura de papel, no sé, elemento bélico, texturas, estructuras de protección, placas como hojas de un libro que se van juntando, casi una planta. Y si alguien sabe un poquito de la historia, si alguien sabe, mira, espero que funcione si nadie sabe nada de quién es Lady Macbeth, o sea, estéticamente hablando, ¿no? Es como, es una armadura y bueno, que se acerca y lee, ¿no? Y es como si fuera una santa, pero no Juana de Arco, ¿qué será? Pero digamos, si funciona por sí misma, ya es exitoso. Si alguien sabe un poco de la historia de Lady Macbeth y, y la ve, yo lo que siento cuando la veo al principio es, o sea, me parece, ¿cuál es la palabra? No me da miedo, sino me da como, hay una distancia, ¿no? O sea, ella sí está marcando una distancia contigo. No es una pieza que te da ganas de ir y qué linda, ¿no? Te vas acercando de a pocos, como en, no pasa nada si me acerco, tipo.
quiero leer un poquito, ¿no? Y te acercas un poquito, un poquito. Entonces hay un respeto, o sea, debe tener, por eso tiene una luz encima que hace que el pelo brille también, ¿no? Tiene es como un espectro, es como una presencia, es casi como una aparición de la Virgen, eso es, pero a mí, pasado ese primer acercamiento a ella, me da pena, porque siento que está encapsulada en algo. O sea, siento como si dentro de esta carcasa, o esto es lo que queda de algo que tuvo muchísima vida. Y lo que veo es la disección o el resto que ha dejado la metamorfosis. Como les decía, como la piel del animal que ha mutado. Entonces hay cierta tristeza en la pieza. Cuando una vez que pasas el hecho de que es impactante o te da un poco de miedo, te da respeto, es como un portento, ¿no? Pero un poquito después, si le das la oportunidad que te hable, creo que hay mucha pena o tristeza o tal vez piedad hacia lo que puede haber pasado con lo que era antes de ser esto, ¿no? Por eso el añadir la metamorfosis de Lady Macbeth en el título para mí era importante, porque no era simplemente una efigie de alguien que es un portento y punto, sino es que está hablando de un cambio, ha habido un antes y un después, y esto es lo que ha quedado, ¿no? Un amigo, yo le dije, pucha, estoy súper contenta porque esto es una cosa que nunca había hecho antes, es una obra que nunca había hecho, no sé qué, y se me quedó mirando, no sé de qué estás hablando, y le digo, que es algo muy diferente, y me dijo, ¿cómo va a ser algo diferente, Pati? Es la misma mujer que vienes trabajando desde 1998. Entonces me quedé pensando mucho en eso y me dijo, es Alicia y es la cuerva y es la mujer sin memoria y es la mujer que deja todo y viaja para encontrarse en París y son todos los proyectos, incluido como una ofrenda, que es en realidad un trabajo muy personal en el cual em, rompí y reconstruí todo un juego de té para hablar sobre la fertilidad y la búsqueda de quedar embarazada para tener a mi hijo, en el cual no había un personaje, pero la taza representaba el vientre roto y parchado usando la técnica japonesa de kintsugi, que mi marido es Nikkei, entonces había como este diálogo entre la idea de reparar sin esconder la cicatriz, ¿no? Entonces me decía, no estás escondiéndole nada a ella. O sea, a la hora de hablar de el cuerpo roto, cambiado, transformado, ese corazón, los alfileres, o sea, no hay nada, o sea, todo se ve muy bonito, pero no hay nada escondido, ¿no? No está escondiendo qué fue antes y qué es lo que se ha transformado. O sea, está literalmente abriendo el corazón y mostrando que no tiene nada, que no le queda nada, no le queda nada después de eso. Y entonces fue muy interesante para mí darme cuenta que no, que mi norte, que ha sido siempre pensar en cómo uno, como una yo, o en general yo, porque soy mujer, voy a hablar de la mujer, pero si fuera hombre probablemente mi tema sería los hombres, pero la idea de cómo formamos, cómo buscamos, cómo reflexionamos acerca de quiénes somos, de qué significa ser una persona, de qué significa la identidad, si es algo fijo, es algo que heredamos, es algo que nos forma, es algo que se transforma, eh, qué es lo que hace, qué es lo que nos convierte en individuos, ¿no? Entonces, me dio mucha satisfacción darme cuenta que a pesar de que trabajé claramente el brief de Lucho y no me fui por otro lado, sino quise trabajar el personaje, en realidad volví a un tema universal que es el que más me interesa, ¿no? O sea, no me alejé de eso. Sí, eso. Creo que no tengo nada más que compartir, José. Le he compartido todo. Sí, sí, la verdad que estamos muy, muy contentos con esta entrevista. La verdad es que nos ha dado una buena ilustración de lo que ha pensado y cómo ha sido el transcurso en la creación, ¿no? Y la verdad es que nada, solo queríamos agradecerle mucho por su tiempo, por esta entrevista. La verdad que ha sido muy, muy interesante. Y yo cuando fui también a ver la obra, pues la verdad es que fue de las que más me impactó, la que más me dejó ahí mirando y tratando de entender al 100%. Eh, Bueno, y la verdad es que, bueno, eso, ¿no? Fue muy, muy grata esta entrevista. Queríamos agradecer mucho, Patricia. no Sí, imagínense, Lúdica, Javier. Muchas gracias. Muchas fue un gracias. gusto conocerte, muchas Un gracias por gusto. tu tiempo. Gracias a ustedes, porque en verdad han habido pocas oportunidades para poder conversar
de lo que ha sido el proceso también, ¿no? No Claro, solamente qué quiero decir con la pieza, sino cómo llegué a la pieza, ¿no? exacto. Y muchas veces las entrevistas con periodistas o las vistas guiadas, uno no se pone a hablar un poco de cómo llegué al material, sino simplemente decir, bueno, me inspiré en esto y esto es lo que dice, ¿no? Entonces, Claro. ha sido una buena oportunidad para mí también. Si tienen cualquier otra pregunta, me escriben por chat, si hay algo que se les ha quedado o algo, sin ningún problema, yo les mando un par de audios, lo que necesiten. ¿Ok? Ya, Ok, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias De Cuídense, por que nada, todo. mujer. Un beso, tengan Buen